Aparte de miles de ucranianos que buscan refugio en Europa, hay también personas provenientes de la India, países africanos y árabes que se ven obligados a huir del país hacia Polonia, Rumanía y otros estados. Sin embargo, han tropezado con dificultades para la evacuación. Hay denuncias de discriminación y maltrato en las fronteras europeas. Los representantes de algunos países de África presentaron una denuncia ante la ONU sobre esta situación tan crítica que se registra en los límites entre Ucrania y los países de la Unión Europea. Vamos a hablar con Nicolás Trinchero. Nico. Eliana, bueno, siempre que hay una guerra hay refugiados. En un principio informamos de los que huyeron hacia Rusia desde el Donbass y ahora también empiezan a verse las personas que huyen hacia la frontera oeste de Ucrania y ahí empieza a verse racismo. Vamos a explicarlo bien con varios ejemplos. En principio hablamos de los africanos, ya desde la Unión Africana se están quejando, diciendo que todos tienen derecho a cruzar las fronteras y dicen que los africanos reciben un trato inaceptable, lo cual está resultando escandalosamente racista. Desde Nigeria particularmente, el portavoz del presidente de Nigeria dice que hubo reportes sobre que el personal de seguridad ucraniano no ha permitido a nigerianos abordar el transporte hacia la frontera entre Ucrania y Polonia. Además, la BBC borró una información que había publicado con un testimonio sobre un africano, que decía que el trato era despiadado, los estaban tratando como a animales. Vamos a escuchar qué es lo que decían los africanos allí en la frontera. Dejaron entrar a los ucranianos y los extranjeros fueron puestos a un lado sin importar la raza. Todos los indios, la mayoría de la gente eran indios, africanos, algunos ingleses. Entre ellos había un par de escoceses. Estaban por un lado y los ucranianos por otro. Los trataban de manera diferente. Estuvimos muchas horas en pleno frío. Iban pasando los autobuses que llevaban a los ucranianos a la frontera y nosotros sin movernos. Cuando llegamos a la frontera para obtener el sello de salida, esperamos durante muchas horas y mientras los ucranianos podían ir en autobuses, nosotros teníamos que caminar. Quedamos realmente en shock. ¿Quién se encargaba del asunto? A decir verdad, la policía ucraniana. Nico, pero no solamente se quejan de esta situación los ciudadanos provenientes de países de África. Sí, también podemos hablar sobre indios, por ejemplo, ¿no? Este medio había publicado que varios estudiantes indios que huían de Ucrania denunciaron que los guardias ucranianos los hostigaron y golpearon y no se les permitió cruzar. Si hablamos de árabes, empieza a verse testimonios en Twitter de diferentes cuentas que informan sobre, por ejemplo, un estudiante egipcio que fue maltratado allí en la frontera, también un marroquí, dicen que un marroquí que estudiaba en Ucrania obligó con un cuchillo a ucranianos a permitir el acceso a estudiantes árabes y africanos a un tren en Kiev porque no los dejaban subir. Pero para dar cuenta del racismo que se vive hay que ver qué es lo que dicen los políticos. En este caso, el primer ministro de Bulgaria dijo que estos no son los refugiados a los que estaban acostumbrados, porque estas son personas europeas. Esta misma persona había dicho que, bueno, ellos estaban acostumbrados a personas que podían llegar a ser terroristas. Y para dar cuenta de algo muy similar a esto, escuchen lo que dijo el presidente de Vox en España. Estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Bueno, terrible lo que dice tanto el primer ministro de Bulgaria como Abascal. La ultraderecha siempre haciendo de esta manera todo. Gracias, Nicolás, por tu información. Una breve pausa y enseguida volvemos.